Mi nombre es Enrique Espinosa. Este es el primer video de una serie en la que vamos a estudiar un método particular para escribir, probar y ejecutar pseudocódigos y algoritmos. Para comenzar, estudiaremos la diferencia entre ellos, pseudocódigos y algoritmos. Un algoritmo es una lógica, una serie de pasos. La lógica puede ser escrita de dos maneras: a través de una estructura laxa, es decir, frases u oraciones en lenguaje natural, o bien a través de formalismos matemáticos. En cualquier caso, el algoritmo hace énfasis en los pasos que debe seguir la computadora ejecutando instrucciones para lograr su objetivo. Estas etapas pueden ser clasificadas en etapas. Por otro lado, el pseudocódigo es más parecido a un lenguaje de programación en su formato. Como tal, el lenguaje de programación contiene un léxico. El léxico es el establecimiento de los caracteres o letras que son válidos. No podemos escribir cualquier carácter en este lenguaje. La sintaxis es la especificación de las palabras reservadas o las palabras clave, así como otras palabras que usamos en combinación para formar oraciones. Y la semántica es el significado que le damos a las frases o oraciones. En cualquiera de los dos casos, algoritmos y pseudocódigos siguen el siguiente procedimiento para su funcionamiento. Recibimos una entrada de datos, el cual pasa al proceso. El proceso en sí es el algoritmo o el pseudocódigo. Cualquiera de los dos genera una salida. La salida es también información. Ambos, entrada o salida, pueden estar en formatos complejos como estructuras de datos o simples como números o caracteres o palabras. En esta sesión vamos a estudiar cómo construir un algoritmo. El algoritmo tiene una estructuración a partir de entradas, como ya dijimos, estructuras de información o datos simples. El algoritmo consta de una lógica. La lógica está hecha de tres componentes principales: componente secuencia, componente decisión, componente ciclo. Una secuencia es sencillamente una serie de pasos que la computadora recibe como instrucciones. Una decisión es precisamente eso: decidir entre uno o más pasos, solamente uno de ellos, con base en un criterio lógico. Y un ciclo es una repetición de instrucciones. Se repite la misma instrucción o la misma secuencia de instrucciones varias veces, dependiendo de un criterio también, decisión o aritmético. Finalmente, el algoritmo genera una salida, como ya mencioné, que puede ser una estructura o un dato simple. En el último video les voy a enseñar cómo ejecutar una prueba de escritorio, el cual es una forma de probar que este algoritmo realmente hace lo que pensamos. Por lo tanto, como resumen, la entrada es el primer paso. Tenemos que especificar nuestra estructura de información, la cual pasaremos al algoritmo o pseudocódigo, el cual está hecho de estructuras de control, que son tres: secuencias, decisiones o ciclos. Más sobre estos tres estructuras de control en el segundo video. Finalmente, el proceso termina en una salida, que es una estructura de información simple o compleja. En nuestro caso haremos un ejemplo a través de una lista de canciones. La lista de canciones, por sí mismo, su nombre lista, denota una estructura de control. Pasaremos las canciones al proceso, el cual consistirá en calcular el promedio aritmético de la duración de las canciones, y finalmente generaremos una salida, que en este caso es un número de punto flotante. La estructura de datos se ve como sigue. El cilindro verde es toda la lista de canciones. La lista de canciones tendrá un nombre corto, LC. Ahora bien, cada canción está denotada por un cilindro color amarillo. Este cilindro amarillo tiene un nombre. El nombre es el de la estructura de datos completa, LC, pero con un índice. El índice lo diferencia de las demás canciones. Todas tienen un nombre en común, el nombre de la estructura. Lo que las diferencia unas de otras es el índice. Ahora bien, dentro de cada canción hay tres atributos. Un atributo es una característica de una canción. En este caso hemos escogido nombre, artista y duración, dentro de muchos que puede haber. Notarán entonces que los atributos se repiten para cada canción. Conocemos como dimensión o dim a la operación matemática que calcula el tamaño físico de la estructura de datos. Por lo tanto, al llamarse la estructura LC, pasarla como argumento a la función dim, obtendremos un número que es el número de canciones. Noten por favor que el número de canciones no está numerado del 1 al 3, sino del 0 al 1 al 2. Esta
Esto es porque en los lenguajes de programación generalmente ocurre de esta manera. La primera estructura siempre empieza con el índice 0. O sea que nuestro rango, el número de canciones, va del 0 al 2. Y esto le llamamos la dimensión física. Por lo tanto, hemos introducido el término de indexado. Cada índice, como dije anteriormente, diferencia a una canción de la otra. Introducimos también una notación de acceso. Esta notación nos permite acotar. ¿Acotar qué? Queremos, por ejemplo, extraer únicamente la duración de la canción número 2, o sea, la que tiene el índice 1. Para ello comenzamos con hablar sobre la estructura completa, LC. Después proveemos el índice a la canción número 2, o sea, el índice 1, y después el punto nos permite establecer uno de los atributos dentro de esa canción. En este caso hemos escogido hablar de la duración, pudimos haber hablado del artista, quizá diciendo LC sub 1.a de artista, o hablar del nombre de la canción hablando de LC sub 1.n de nombre. Pero en esta ocasión hablaremos de LC sub 1.d duración, y lo mismo podremos hacer para cualquiera de las otras dos canciones. Finalmente, nuestro proceso es el de calcular un promedio. Para ello utilizaremos el concepto de sumatoria aritmética, la cual tiene la letra sigma como referencia, tiene un límite inferior y un límite superior y un índice. El índice le llamaremos invariante, la invariante la sumamos de manera natural al tener un rango, el cual va de un límite inferior al límite superior. Puesto que el argumento de la sumatoria es únicamente la invariante, solamente sumamos los números que se generan. En nuestro caso particular, la sumatoria es sobre las duraciones de las canciones. Supongamos que tenemos una lista de canciones con 4 canciones, j igual a 4. Por lo tanto, este símbolo significa por lo tanto, nuestro promedio aritmético de barra superior es igual a la sumatoria desde la canción 0 hasta la canción 4 menos 1, o sea 3. Recuerden que las canciones están indexadas del 0 a la dimensión física menos 1. Cada canción está expresada por la invariante k, la accedemos y con el accesor que ya explicamos obtendremos la duración en cada caso. Por lo tanto, nuestra sumatoria se expande como sigue: la duración de la canción 1 más la duración de la canción 2 más la duración de la canción 3 más la duración de la canción 4, indexados del 0 al 3. Y por lo tanto nuestro proceso es el resultado de esa sumatoria de las canciones dividido entre el número de canciones, que es el concepto normal de un promedio aritmético. Todo eso se almacena en una variable que ya dije que se llama d barra superior. Y nuestro algoritmo, que examinaremos en los siguientes videos, se ve de la siguiente manera: una sección de inicializaciones de las variables que utilizaremos para reproducir de manera programática lo que especificamos en el formalismo. Un acumulador, que irá siendo la manera programática de acumular el valor de la sumatoria, j, que es el valor con el tamaño físico del arreglo, de la estructura de datos, y k, que es la invariante. Después ciclaremos con una estructura que llamaremos para, y con esa ciclaremos a través de toda la estructura, o la barreremos. La barreremos acumulando los valores de la duración en una variable que le llamamos AC, para finalmente sacar el valor del promedio aritmético y almacenarlo en la variable d. Las canciones ejemplos son estas, las estaremos utilizando en el siguiente video, y eso termina nuestro video número